Un tribunal militar de Venezuela ordenó la captura del capitán Juan Carlos Caguaripano, acusado de conspiración contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Se trata de un oficial activo de la Guardia Nacional adscrito al grupo antiextorsión y secuestro, según fuentes de la propia Guardia a las que tuvo acceso CNN. El militar grabó un video en la clandestinidad en el que aprovecha para denunciar la que asegura es complicidad de los altos mandos con la represión de las recientes manifestaciones en el país. El mensaje dura 12 minutos y en él Caguaripano hace un llamado a sus compañeros de armas a que reflexionen y salven, dice, a tiempo el país del que él llama desgobierno, al que acusa de alimentar la intolerancia entre los venezolanos. CNN llamó al Ministerio de la Defensa en busca de una reacción oficial. Ahí nos dijeron que no había personal disponible para atenderlos. También llamamos al comando de la Guardia Nacional por una respuesta del alto mando y aún no hemos obtenido respuesta. Aquí le presento una versión de 4 minutos de esos 12 que consideramos relevante de este mensaje grabado por el capitán Caguaripano. Escuche usted. Hermanos de esta tierra, soy el capitán Guardia Nacional activo Juan Carlos Caguaripano. Y lo que hoy pretendo expresarle por esta vía, debo aclarar que no obedece a intereses partidistas, políticos ni económicos de ningún tipo. Lo que hago es un llamado a la reflexión y lo hago convencido de mi deber como humilde venezolano y como el más sencillo de los guardias nacionales. Hay suficientes razones para romper el silencio, para reunirse como lo vienen haciendo nuestros compañeros de armas, para exigir la renuncia de un presidente y de cualquier autoridad que viole la Constitución, para exigir la liberación de presos políticos. Oigan a ese pueblo que también son venezolanos y que también son nuestra razón de ser, no un partido político. No podemos seguir siendo el brazo armado de un partido político. Hay sobradas razones legales y constitucionales para intervenir. La ocupación, intromisión y violación de la soberanía nacional por parte de agentes cubanos y grupos narcoterroristas extranjeros en todos los ámbitos de la administración pública y militar. Esto no es una mentira. La conformación vergonzosa de frentes civiles armados de guerrilla urbana y rural en todo el territorio nacional, dispuestos a masacrar en defensa de un grupo político bajo la protección de autoridades legítimas, como hemos visto en nuestros guardias nacionales, muchos de ellos cumpliendo órdenes abusivas y arbitrarias, protegiendo a colectivos y a grupos armados, cosa que no debemos tolerar, venga de donde venga. No se trata de golpes de Estado, porque el golpe lo viene dando el desgobierno al estómago de los venezolanos, a nuestra moneda, a los derechos humanos, a la Constitución. Se trata de soluciones sinceras y oportunas. A ustedes, que reciben el insulto y desprecio de multitudes que no entienden que detrás de ese escudo y detrás de ese casco y detrás de ese uniforme, generalmente hay un venezolano mal remunerado que vive y sufre lo que sufre el más humilde de los ciudadanos y que en nada tiene culpa de los desaciertos de este régimen incapaz. Compañeros, abran los ojos. Este régimen nos dio alas para volar muy alto, con el único propósito de vernos caer más fuerte. Ya nos sacaron del corazón del pueblo venezolano y después nos sacarán de la Constitución y de las leyes de una república que, de continuar actuando como lo estamos haciendo, no dudará en darnos la espalda. Por último, quiero aprovechar esta oportunidad para pedir perdón en nombre de aquellos compañeros de armas que han actuado erradamente, de aquellos compañeros policiales que han actuado de manera indebida, y en nombre de toda la institución armada que yo como oficial activo también tengo el derecho de representar, quiero pedirle perdón a esas madres, a esos padres, a esos hijos, a mi familia, por todas las víctimas de este conflicto. Ahora, el equipo de investigaciones de conclusiones se dio la tarea de reconfirmar la identidad del capitán, por lo que solicitamos al mismo Caguaripano que nos enviara prueba de su identidad, y esto es lo que recibimos, la va a estar viendo usted a mis espaldas. Es un carnet que lo acredita como Guardia Nacional Bolivariano con cédula 8.289.733, es este que ve aquí en pantalla, misma que al ser buscada en la base de datos del Consejo Nacional Electoral, ahí está,
confirma su identidad. Además, recibimos fotografías portando su uniforme, ahí lo tiene usted, militar, mientras prestaba servicio. También quiero aprovechar para dar un agradecimiento especial a la periodista Patricia Poleo del programa Cuéntamelo Todo de la cadena DTV por ponernos en contacto precisamente con el capitán Caguaripano y a través de ella recibir esta documentación que ya le presenté. Precisamente por el apoyo de Patricia Poleo es que hoy aquí en Conclusiones, en exclusiva, tenemos al protagonista. Le doy la bienvenida entonces al capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, Juan Carlos Caguaripano. Bienvenido, capitán, gracias por la confianza y por esta exclusiva desde la clandestinidad, obviamente, como ya lo decía en su video y ahora con nosotros. Bienvenido, y la primera pregunta que le hago es, ¿cómo saber que no es usted un enviado del gobierno que busca con esto darle credibilidad a las denuncias de Nicolás Maduro sobre presuntos intentos de golpe de Estado y también justificar así el arresto de quien sospeche dentro de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo saber que esto es auténtico? Bueno, muchas gracias, Fernando, por la oportunidad que nos está dando CNN. Y digo nos está dando porque yo sé que así como yo, hay muchos compañeros que también tienen el mismo sentimiento, ¿no? Y bueno, la oportunidad de ratificar ese mensaje de reflexión que ayer dimos al pueblo venezolano. Yo quiero aprovechar la oportunidad antes, Fernando, de aclarar que yo no elegí ser vocero de este mensaje y que me llevaron las circunstancias. Cuando uno ve la injusticia y ve la indiferencia, sobre todo de mis jefes militares, ante todos los eventos que están ocurriendo en el país, ante los abusos, ante los muertos, ante las torturas, ante los secuestros de Estado, entonces uno se ve en la obligación de asumir el rol histórico que Dios y que el país está poniendo en tus manos. Yo realmente no pretendo con esto ser ningún tipo de figura. Yo soy un simple oficial de la Guardia Nacional, humilde, sin mayores méritos que el de ser un venezolano, un latinoamericano y un hijo de Dios con defectos y virtudes, pero con la firme convicción que podemos vivir en una Venezuela libre y mejor. Y por eso yo tomé la decisión de darle a la periodista Patricia Poleo, una periodista en la cual confío y sé que tiene ética profesional suficiente como para entregar en sus manos ese material. Y porque, bueno, ella ha estado en todo momento, ha sido una luchadora constante, incansable en Venezuela, sí. Y bueno, pensé que era la mejor opción. Ahora estoy con ustedes, no creo que vuelva a salir en otras entrevistas, debo mantener cierta reserva, pero bueno, a la orden, Fernando, sí soy un capitán. Ayer me informaron por una vía que supuestamente estaba un listado de bajas. Yo quiero aclarar que si esta baja en ningún momento se me informó ni se me abrió un procedimiento administrativo, y si esta baja tiene razones políticas, yo no soy político, y como no soy político, no la conozco, es decir, la desconozco y sigo como capitán actuando a favor del pueblo venezolano donde quiera y en el escenario que el pueblo venezolano me ponga. Gracias, muy amable por toda la aclaración que nos hace, capitán, pero le vuelvo a hacer la misma pregunta, voy a insistir en esto, puede ser una respuesta muy breve, pero dicen por ahí, hay un dicho, piensa mal y acertarás, ¿no? Entonces yo le digo, capitán, ha habido tantas denuncias del presidente Maduro sobre presuntos intentos de golpe de Estado, hay arrestos ya, y entonces al escucharlo a usted, pues primero se sustenta el hecho de que hay otros militares más inconformes también, al igual que usted. ¿Esto pudiera justificar una ola de próximos arrestos? Tal vez. Por el otro lado, el hecho de que usted aparezca de esta forma tan espontánea, pues para algunos levanta suspicacias. Yo le digo, ¿cuál es la garantía de que no es esto un plan precisamente de gobierno para poder justificar acciones hacia el interior de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo usted nos puede convencer o probar que es algo auténtico y que no es un tras bambalinas planeado con otra intención? Amigo Fernando, mire, dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Yo tengo ya 10 años oponiéndome, viendo situaciones irregulares donde se ha desprestigiado la Fuerza Armada y oponiéndome a esto, pues incluso desde los lemas hasta las aberraciones en las que nos comprometen actualmente con los grupos terroristas urbanos que operan a favor del gobierno. Y esa posición que he tenido me ha llevado a estar en cargos que nadie desea, cargos en cárceles, en fronteras, en los sitios más remotos. Y aparte de eso, en el año 2008 se me acusó
de una supuesta conspiración, estuve detenido ilegítimamente en la Dirección de Inteligencia Militar. Sí. Ya yo tengo todo un historial de rebeldía ante el gobierno, pues. Y no ante el gobierno, ante las cosas que hace el gobierno, porque uno no se rebela ante un gobierno, sino ante lo que hace mal. O sea que no sería nada nuevo, es decir, ya hay un historial que sustenta no es nada nuevo. De hecho, lo que ocurre hoy. De hecho, yo tengo 2 años de retardo en el grado, Fernando, y los retardos generalmente son por oficiales que cometen faltas, porque no tienen una conducta pegada a la norma. Y mi retardo, en mi hoja de retardo lo especifica. Dice que es porque soy amigo de otro capitán que se opuso también al régimen y porque estuve siendo investigado en la DIN por estos casos. O sea que realmente no tengo por qué mentirle al pueblo y lo hago de convicción, de corazón. Y aquí hay algo muy importante. Voy a hacerle una pregunta, sé que es difícil, pero cuando habla usted precisamente de que no está de acuerdo con muchas de las acciones, y yo le pregunto, ¿en alguna acción a usted le dieron una orden y dijo, esto no me parece? ¿Cuál de todas esas órdenes fue la que tal vez lo acabó de convencer para estar en contra de cómo se está manejando el gobierno con la Fuerza Armada? ¿Qué pasó? ¿Qué orden le dieron? ¿Qué momento fue donde usted dijo, esto es el colmo, no más? ¿Qué pasó? Mire, a mí me envían en el año 2010 al puesto más recóndito que puede tener un capitán antiguo de la Guardia Nacional en San Fernando de Atabapo, en Amazonas, frontera con Colombia. Y cuando llego allí, bueno, me dicen que es algo tranquilo, pues que no hay muchos problemas. Y comienzo a descubrir una serie de eventos e irregularidades donde los actores principales era la guerrilla colombiana. Sigo las investigaciones y me doy cuenta de que están operando libremente en el territorio nacional, que amedrentan a las comunidades indígenas, que tienen bajo acoso a la población. Y bueno, comienzo a hacer mi trabajo, desmantelamiento de campamentos, se encuentra droga, armamento, y es cuando yo comienzo a emitir informes al Comando Superior y veo que no se nos hace caso. Y eso realmente te desmoraliza y te dice, bueno, mira, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a permitir violación de soberanía? Que llegas a un puesto, a un CDI, un centro de atención médica del venezolano, y entonces llegas y la directora es una señora cubana, que yo he agradecido. Muchos de esos médicos lo hacen con todo el amor, con todo el cariño, y yo les agradezco, porque yo sé que ellos, al igual que yo, no representan a su gobierno necesariamente. Entonces, pero no es posible que la directora sea una cubana habiendo un personal venezolano. Entonces, este tipo de cosas, la injerencia de cubanos en la Dirección de Extranjería, donde también trabajé, la cedulación a colombianos, a hermanos, no a los hermanos colombianos buenos que vienen a Venezuela a trabajar y a surgir, sino a gente que anda en malas andanzas y que de repente se le dan cédulas de identidad de manera ilegal, y son personas que están solicitadas, vinculadas al narcotráfico, a la guerrilla. Todo este cúmulo de cosas te dice, oye, no más. Entonces ya cuando comienzas a ver los eventos que están ocurriendo desde hace 80 días, muerte, secuestran a un compañero tuyo, funcionarios de la DIN, lo secuestran, se lo llevan, lo torturan y después le dicen estás preso. Cuando comienzas a ver que matan a los estudiantes, y después cuando comienzas a ver a tus propios compañeros que los matan, y cuando hablas con tus guardias te dicen, no, es que no fue que lo mató una manifestación, es que lo mataron del colectivo. Entonces, este tipo de cosas te da en el alma, en el corazón como militar, y te dice, oye, algo tengo que hacer. No sé, pero algo tengo que hacer. Y comienzas por ahí a buscar un eco y te encuentras entonces con gente que piensa igual que tú. Déjeme marcar una pausa para regresar con usted, capitán, y la pregunta que dejo en la mesa. Gente que piensa igual que tú. ¿Son muchos los que piensan igual que usted? ¿Pronostica una posible sublevación por esta inconformidad? Me lo dice después de la pausa. Regreso entonces con esta entrevista exclusiva con el capitán Juan Carlos Caguaripano. Regreso con mi invitado en la entrevista exclusiva, el capitán activo de la Guardia Nacional Bolivariana, Juan Carlos Caguaripano. Le preguntaba antes de ir a la pausa, capitán, me dice que hay muchos que piensan igual que usted. Cuando me dice muchos, ¿cuántos son muchos dentro de la estructura de la Fuerza Armada? Y la segunda pregunta que le hacía yo, ¿qué tan fuerte es esta inconformidad? ¿Pudiera pensarse en una sublevación hacia el futuro? Fernando, yo en ningún momento, debo aclarar, he llamado a una sublevación ni a un golpe de Estado. Y fui enfático en decir que el golpe
lo venía dando las políticas de gobierno al venezolano, a la moneda, al estómago de cada venezolano, con la escasez y con la inseguridad. O sea, yo lo que estoy llamando es a una reflexión por parte de aquellos que pueden intervenir en un momento determinado con las autoridades y decir, mire señores, hasta aquí, o usted de verdad debe entregar, o usted debe abandonar el cargo, porque el país y el bien común están por encima de las apetencias particulares de un partido o de un grupo. Yo, en cuanto a la pregunta, que si son muchos los que piensan igual que yo, cuando uno hace la estadística, cuando compartes con los compañeros de armas, te das cuenta que de cada 10 compañeros, 8 manifiestan esa inconformidad, pero la manifiestan con mucho miedo, con mucho temor, porque están sometidos a cualquier tipo de presiones, castigos, retaliaciones. De cada 10, perdón que lo interrumpa, de cada 10, 8, eso es elevadísimo. Ahora, cuando habla de la infiltración de agentes cubanos hacia el interior de las fuerzas militares, dígame una cosa, ¿se detienen a hacer lo que usted ha hecho o a manifestar su inconformidad porque hay altos mandos de otro país, de Cuba, por ejemplo, o por qué se frenan si son tantos los que me dice usted? Fernando, mira, es que no debe sorprenderte porque el militar venezolano es como cualquier ciudadano. El militar venezolano también sufre de la escasez, sufre de que el poder adquisitivo es sumamente bajo y no le alcanza para cubrir los gastos de sus hijos, los gastos de su esposa, los gastos de la familia. El militar venezolano también sufre la inseguridad, los atracan, los roban, los matan a diario. Entonces, no es de extrañarse que también dentro de la Fuerza Armada haya esa inconformidad. Ahora, de disponerse a hacer algo, a manifestarse, a fijar una posición como la que me tocó hacerlo a mí, bueno, muchos están dispuestos, pero es claro y es evidente que dentro de la estructura armada ellos no se pueden manifestar porque de una vez los neutralizan, porque también hay un 1% que ejercen funciones de inteligencia y que delatan cualquier movimiento, cualquier actitud contraria a los intereses del régimen. Lo triste es que los intereses del régimen parecieran estar regidos y guiados por los intereses castrocomunistas y no de verdad los intereses de la República o venezolanos. Entonces eso es lo que está pasando entre las Fuerzas Armadas, pero la inconformidad está. Ahora, que lo hagan o no lo hagan, o sea, depende de las circunstancias, del momento. Se estaban dando una circunstancia y un momento que pudo haber desembocado en un pronunciamiento militar y una postura militar para que el gobierno depusiera la actitud. O sea que en algún momento sí hubo, como había dicho el presidente Nicolás Maduro, algún intento de organizar un golpe de Estado. Usted todavía estaba en ese momento dentro de las filas. ¿Hubo en realidad un intento de armar algo para formar un golpe de Estado o no? Mira, yo digo en mi mensaje que no es 1, ni 2, ni 3 grupos. Yo por mi cuenta estaba buscando, porque nosotros no nos graduamos de conspiradores, nosotros nos graduamos de militares y obedecemos órdenes. Entonces, las circunstancias del país te llevan a buscar opciones a las que no estás acostumbrado. Entonces, yo por mi cuenta andaba buscando y me encuentro con grupos y grupos y grupos de inconformes dentro de las Fuerzas Armadas. Y es posible que de alguno de esos grupos saliera alguna manifestación militar en contra del gobierno. Claro, es muy factible. Es muy factible, pero bueno, no está, lo aclaro porque también no se trata de llevar los extremos, no está haciendo el llamado el capitán Caguaripano. Yo me tengo que ir, se nos ha ido el tiempo, pero le hago una pregunta, respóndame breve y lo más concreto que pueda. Con este llamado a la reflexión, ¿qué espera usted del mismo? ¿Qué espera que ocurra ahora que salió usted a hablar? ¿Qué le gustaría que ocurriera? Fernando, mira, me gustaría que mi pueblo jamás renuncie a sus derechos. Ni mi pueblo en uniforme, ni el pueblo que está en la calle, para que no seamos esclavos de esa renuncia después eternamente. Que las autoridades reflexionen y enmienden sus errores y, si es necesario, se aparten para que den oportunidad a nuevas vertientes. Que los políticos hagan de lado cualquier apetencia particular e interpreten ese pueblo que está en las calles y esos estudiantes que están en las calles. Y que los abusos y las humillaciones sean, Fernando, un recuerdo del pasado que no se repita jamás en mi país. Yo le digo a mi país que tengamos fe, que pronto vamos a abrazarnos como hermanos, sin diferencias políticas, y que, bueno, el guerrero, como dice la Biblia, el guerrero ensilla el caballo para la batalla y Jehová
concede la victoria. Fe y oración en Venezuela. Eso es mi mensaje para Venezuela. Capitán, muchísimas gracias por esta entrevista, por la confianza, por la deferencia aquí con conclusiones. Se le agradece mucho el haber accedido a esto desde la clandestinidad. Muy amable. Gracias, Fernando. Dios te bendiga. Gracias. Buenas noches. Muy amable, igualmente. Soy Fernando del Rincón. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos seguimos leyendo en redes sociales. @FDelRincónCNN en Twitter. Y ya sabes, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Nos vemos mañana. Que pase buena noche.